¿Cuándo fue la última vez que ayudaste a alguien justo cuando tú mismo estabas necesitando desesperadamente que te salvaran? Es una pregunta que duele en el pecho. El viento seco del nordeste sopla fuerte, levantando el polvo rojo que se mete en los ojos y reseca la garganta. Huele a tierra quemada, a leña vieja y a una profunda soledad. Hoy te voy a contar la historia de doña Lindaura, una mujer completamente olvidada en lo más profundo y castigado del sertón de Ceará. Una anciana de manos marcadas que, con la voz temblorosa, le dijo a un forastero en su puerta: «No tengo nada que ofrecer, pero te ayudo». Ella no lo sabía en ese preciso instante de necesidad extrema y dolor. Ese desconocido que pisó su humilde morada era Jesucristo en carne y hueso. Lo que pasó después de ese encuentro íntimo te va a hacer repensar todo lo que crees sobre la fe, la verdadera generosidad y la presencia viva de Dios entre nosotros. Suscríbete al canal ahora mismo, activa la campanita y quédate conmigo hasta el final, porque esta narración va a transformar tu vida por completo. Y ahora, respira hondo y presta mucha atención. La vida entera de doña Lindaura nunca fue fácil ni regalada. Desde muy joven conoció el sudor frío, el dolor de espalda y la fatiga que no te deja dormir. Trabajó de sol a sol como un humilde campesino, más en medio de la nada. Entregó sus años dorados al trabajo duro, bajo un sol que no perdona a nadie. Su mente a veces viajaba a los tiempos de la vieja hacienda y la gran finca vecina. Recordaba vívidamente el verde intenso del inmenso cafetal, donde pasaba horas interminables agachada sobre la tierra. Cada época de cosecha era una auténtica prueba de resistencia física y mental. Llenaba sacos pesados de grano limpio, respirando el polvo amargo del campo desde el amanecer hasta el anochecer. Pero la recompensa financiera nunca llegaba a sus manos, manchadas de tierra y sangre. Todo era un ciclo de explotación silenciosa. El trabajador rural no tenía voz, no tenía valor y no tenía derechos. El patrón siempre exigía más esfuerzo y daba menos. El jefe del campo no tenía piedad alguna de las lágrimas ajenas. A pesar de todo ese sufrimiento diario, Lindaura mantuvo su esencia y su humildad intactas. Esa época brutal dejó cicatrices muy profundas en su alma cansada. Una tremenda injusticia, orquestada por hombres de corbata, le arrebató lo poco que tenía. Con engaños oscuros y firmas falsas, les robaron su pequeña porción de tierra familiar. Falsificaron las escrituras a puerta cerrada en despachos fríos. Esos documentos mentirosos le quitaron su única propiedad, el pedazo de suelo que tanto sudor le había costado. Fue un golpe bajo, cobarde y demoledor que los dejó en la calle. El miedo flotaba en el aire pesado todos los días de su vida. Un pobre no podía hablar fuerte ni exigir sus derechos básicos. Una simple denuncia anónima de los poderosos podía arruinarte para siempre. El pánico a un arresto repentino o a una detención injusta cerraba herméticamente todas las bocas. Frente a tanto abuso de poder, ella y su difunto esposo no buscaron sangre, no buscaron venganza con las manos sucias. Eligieron doblar las rodillas en el suelo de tierra. La oración sincera se convirtió en su único escudo protector. El rezo constante en la madrugada los mantenía vivos, esperando que la justicia divina llegara a su tiempo. Hoy, los años han blanqueado por completo su cabello y han curvado su columna. Vive rodeada del silencio absoluto y asfixiante del sertón olvidado. Ya no hay ruidos de grandes campos, solo el viento golpeando el barro seco de las paredes de su casa. Su ropa es una tela fina, gastada y llena de remiendos hechos a mano. Camina arrastrando unas chanclas rotas por el suelo irregular. A veces usa unas viejas sandalias que le lastiman los dedos cansados. Un sombrero de paja deshilachado es su única protección contra el cielo que quema. El estómago muchas veces ruge de hambre, recordando constantemente la escasez en la que vive.
Las despensas vacías y la cisterna casi seca no mienten, pero en medio de la miseria material más extrema imaginable, ella no se rinde. Conserva una esperanza de hierro fundido en el pecho, una esperanza que no se quiebra ni con la peor de las sequías del siglo. Esa es la verdadera riqueza espiritual que nadie pudo robarle con trampas legales. Y fue precisamente esa fe inquebrantable la que preparó el terreno exacto para el gran milagro. Dios no necesita alfombras rojas ni grandes palacios adornados para manifestarse. Él camina por la tierra batida, disfrazado de dolor, hambre y cansancio extremo. Esa misma mañana fría, un forastero caminaba lentamente por la carretera vacía, un hombre envuelto en el polvo rojo de la ruta, buscando desesperadamente agua y sombra. Al ver al desconocido acercarse a su puerta de madera podrida, Lindaura no lo dudó un segundo. No miró sus propios bolsillos vacíos ni su lata de harina casi raspada. Su corazón noble y lleno de luz habló primero que su razón. Lo que ella estaba a punto de hacer desataría una cadena de eventos humanamente inexplicables. La misericordia del cielo estaba por tocar el suelo árido y sediento de Seara. Prepárate, porque el amor incondicional siempre trae consigo su propia recompensa celestial. El forastero cruzó el humilde umbral de barro con un respeto profundo, casi sagrado. Doña Lindaura lo observó en silencio, notando cómo el polvo rojo de la tierra seca caía de sus ropas gastadas por el largo y agotador viaje. Con un gesto de inmensa humildad, el desconocido se quitó las chanclas gastadas en la entrada para no ensuciar el piso de tierra batida de la viuda. Dejó sus sandalias viejas y su sombrero sudado a un lado de la puerta, revelando un rostro marcado por el sol, pero iluminado por una paz incomprensible. La anciana le señaló el único mueble firme que le quedaba, un pequeño banco de madera que se convertiría en el mudo testigo de aquel encuentro transformador. «Siéntese, hijo, debe estar muy agotado», murmuró ella con la voz quebrada. El viento frío silbaba por las grietas, pero dentro de la choza comenzaba a sentirse un calor extraño y reconfortante. Ella caminó hacia la cocina improvisada, escuchando el crujir de sus propios pasos. Tomó una vasija de barro rajada y sirvió la poca agua turbia que había sacado de la cisterna casi vacía. Él la bebió lentamente, cerrando los ojos como si saboreara el agua más pura de un manantial cristalino, agradeciendo el gesto con una reverencia profundamente silenciosa. La vergüenza asaltó el noble corazón de Lindaura cuando miró hacia su precaria mesa de madera. Solo tenía un puñado mínimo de harina de yuca y un trozo de rapadura duro como una piedra, lo único que la separaba del hambre absoluta en ese día. Su mente viajó por un segundo a los lejanos tiempos de la cosecha, cuando el grano caía a montones en las vastas tierras de la gran hacienda y el olor a café fresco llenaba el aire de la inmensa finca. Pero aquellos días de abundancia ajena y de trabajo duro ya no existían. Ahora solo quedaba la extrema miseria. Sin embargo, encendió el pequeño fogón de leña con manos temblorosas. El olor a humo y a harina tostada inundó la habitación, un aroma cotidiano que evocaba tristes recuerdos de familia y calor de hogar. Preparó 2 tortitas pequeñas, partiendo el dulce oscuro con un cuchillo sin filo, usando toda la fuerza que le quedaba. Sirvió la comida frente al forastero. «Es todo lo que tengo», se disculpó, bajando la mirada. Él sonrió con una ternura infinita y sanadora. «Es un banquete de reyes», respondió. Comieron en un silencio sagrado, compartiendo la pobreza, masticando cada bocado como si fuera el último, unidos por la necesidad y la inmensa compasión. Terminada la humilde comida, el forastero la miró directo a los ojos y preguntó con voz sumamente suave por qué lo había ayudado. «Vivo sola hace 15 años», respondió Lindaura, dejando escapar un suspiro cargado de dolor antiguo. «A veces, la soledad pesa muchísimo más que el hambre».
Le confesó cómo sus 3 hijos se habían marchado buscando escapar de la explotación constante del trabajador rural, huyendo de las deudas y del miedo a un jefe abusivo que los asfixiaba. Le contó sobre la terrible injusticia que sufrió su familia cuando el patrón falsificó los documentos legales y las escrituras para robarles cruelmente su única propiedad. Nos quitaron nuestra tierra, nuestro pequeño cafetal, relató ella con profunda tristeza, recordando la impotencia de ser un simple campesino frente al inmenso poder de los ricos. Pensé en hacer una denuncia anónima, pero el miedo a un arresto violento o a una detención injusta nos calló la boca para siempre. A pesar de todo ese sufrimiento tan oscuro, Lindaura le explicó que nunca abandonó su oración nocturna. Mi rezo es lo único que no me pudieron robar. Mantengo mi fe viva, esperando pacientemente que la justicia divina ponga las cosas en su lugar y traiga alguna recompensa. El forastero escuchó cada palabra sin interrumpir, absorbiendo el inmenso dolor de la viuda como si fuera verdaderamente propio. La esperanza nunca es en vano, doña Lindaura, dijo él con una autoridad dulce que hizo vibrar mágicamente el aire pesado de la habitación. A veces uno cree que Dios no escucha, que nos ha dejado completamente solos en medio del desierto, pero Él siempre está atento a cada lágrima derramada. A veces, la respuesta a una oración desesperada no es un rayo de luz del turno cielo, sino simplemente un desconocido que llega cansado pidiendo un poco de agua. Un escalofrío de reverencia recorrió la espalda de la anciana al escuchar esa frase tan profunda y reveladora. De repente, una paz inmensa inundó su pecho herido, sanando años de amargura acumulada y resentimiento silencioso. Sin embargo, ese momento de profunda calma espiritual fue interrumpido bruscamente en el exterior. El ruido fuerte, tosco y ronco de un motor pesado rompió el silencio sagrado del sertón. El camión viejo acababa de frenar violentamente en el camino de tierra justo frente a la choza, levantando una densa nube de polvo rojizo que oscureció la única ventana. Se escucharon maldiciones pesadas y el sonido metálico de herramientas golpeando el suelo reseco. Un nuevo conflicto llamaba a su puerta, desafiando nuevamente su corazón. Lindaura salió al patio caluroso y vio a un hombre desesperado pateando con rabia la llanta reventada de su gran vehículo. Si no entrego esta carga hoy, el dueño me va a despedir y me quitarán todo lo que tengo, gritaba el conductor, ahogado en la angustia terrible de perder su único sustento. Sin pensarlo 2 veces, la viuda caminó hacia el fondo del patio trasero, donde guardaba celosamente una vieja llanta que había pertenecido a la carreta de su difunto esposo. «Llévela, hijo, todavía sirve», le dijo con voz firme y serena, entregándole su último objeto de algún valor material. El hombre la miró totalmente atónito, sin poder creer lo que veía. «¿Por qué me da esto gratis?», preguntó con los ojos llenos de lágrimas de alivio y sorpresa. «Porque compartir es el único milagro que nos queda a los pobres», respondió ella con una sonrisa sincera y luminosa. Mientras el camionero cambiaba la rueda bendiciendo su nombre en voz alta, Lindaura miró hacia la ventana de su casa de barro. Allí estaba el forastero, observando toda la escena en completo silencio. Él no dijo una sola palabra, pero hizo un pequeño gesto de aprobación con la cabeza. Su mirada brillaba con una luz sobrenatural, confirmando que cada acto de amor puro estaba siendo registrado en los cielos. El rugido del camión viejo se fue perdiendo en el infinito camino de tierra, dejando a doña Lindaura otra vez en el profundo y absoluto silencio de su modesta casa de barro. Entró despacio, arrastrando las chanclas desgastadas, sintiendo un calor diferente en el pecho. El forastero seguía sentado en el banquito de madera, en la misma posición humilde y pacífica. «Acaba de pasar otra prueba importante», susurró él, con esa voz suave que parecía acariciar el aire y calmar el dolor de los huesos cansados. «¿Qué prueba?»,
preguntó ella, confundida, acomodando su viejo sombrero de paja en un clavo torcido de la pared agrietada. Él no le contestó directamente, sino que dirigió su mirada profunda hacia la puerta abierta. «Prepárese, porque viene más gente buscando amparo», le advirtió el hombre, cerrando los ojos en lo que parecía una intensa oración silenciosa. Aldeir. Instante, unos pasos apresurados resonaron en el patio reseco, seguidos del llanto débil y constante de un niño pequeño. Una mujer joven, con el rostro consumido por el pánico, apareció en el umbral sosteniendo a un pequeño ardiente en fiebre, pidiendo auxilio con los ojos llenos de desesperación absoluta y miedo a la muerte inminente. El instinto maternal de Lindaura reaccionó más rápido que cualquier pensamiento lógico o cualquier duda sobre sus propias carencias. Invitó a la mujer a entrar inmediatamente, ofreciéndole su propia cama dura para recostar al pequeño enfermo. La madre lloraba, contando apresuradamente cómo venían caminando desde una finca lejana, huyendo de las horribles condiciones de trabajo y la explotación constante del campesino. «El jefe no nos pagó la cosecha entera y no tuve dinero para comprar medicinas», sollozó la muchacha, acariciando la frente empapada de sudor de su hijo. Lindaura fue hasta su pequeña reserva de hierbas medicinales, el último tesoro curativo que guardaba celosamente. Puso a hervir el agua turbia que le quedaba, llenando la humilde choza con el olor fuerte y terroso de las plantas sanadoras. «Tómelo todo, déselo poco a poco, esto bajará la fiebre», instruyó la anciana, entregándole el frasco completo de su medicina natural. La madre, viendo la pobreza extrema de la habitación vacía, rompió a llorar nuevamente. «Usted me está dando lo último que tiene», dijo la joven con la voz ahogada en gratitud infinita. Desde su oscuro rincón, el forastero levantó levemente la mano derecha, un gesto diminuto pero poderoso que parecía bendecir el aire y multiplicar el efecto curativo del modesto té de hierbas preparado con tanto amor incondicional. Apenas la joven madre partió abrazando a su niño milagrosamente recuperado. Un nuevo escándalo sacudió la tranquilidad de la tarde. Un muchacho joven, con la ropa sucia y la respiración cortada por el pánico extremo, entró corriendo a la choza sin pedir permiso. «Por favor, escóndame», rogó arrodillándose en el piso de tierra fría, abrazando las rodillas cansadas de doña Lindaura. Confesó entre sollozos que había trabajado en un cafetal poderoso y en un acto de rebeldía e inmadurez había robado una pequeña parte del grano valioso porque su patrón lo mantenía en completa miseria. «Me van a matar si me encuentran. Están buscando cualquier excusa para un arresto violento», suplicaba el chico temblando. «Fue una injusticia. Yo tenía hambre, pero sé que obré mal. En 1907, lugar de juzgarlo severamente o expulsarlo por temor a represalias, Lindaura lo escondió rápidamente detrás de unos viejos cajones de madera, justo antes de que unos hombres armados y agresivos pasaran cerca buscando venganza. El corazón de la anciana latía desbocado, pero la presencia serena y protectora del forastero, que no se había movido de su sitio, mantenía el ambiente extrañamente protegido, como si una muralla invisible rodeara y cuidara esa humilde casa de barro. Cuando el peligro pasó y los hombres armados se alejaron soltando maldiciones al viento, el joven salió de su oscuro escondite completamente bañado en sudor frío y lágrimas de arrepentimiento profundo. Lloraba a mares, golpeándose el pecho, jurando a gritos que cambiaría su vida descarriada para siempre. «No merecía su ayuda, señora. Yo soy un ladrón, y usted me salvó de una detención segura y de la muerte», repetía el muchacho, besando la mano agrietada de la anciana viuda. «Nadie en este mundo es juez de nadie», le dijo Lindaura con voz dulce pero tremendamente firme, acariciando la cabeza del joven asustado. «Si el Señor allá arriba no nos condena por nuestros peores errores, ¿quién soy yo para cerrar mi única puerta y negar auxilio?»
El chico se marchó corriendo hacia el camino de tierra, con un fuerte propósito de enmienda brillando en los ojos, llevando consigo la lección moral más grande de toda su joven vida. El forastero sonrió ampliamente, una sonrisa inmensamente compasiva que iluminó la habitación en penumbras. El perdón es el milagro más grande de todos, porque rescata el alma del fango oscuro y le devuelve la paz de Dios, susurró el desconocido, confirmando que cada pequeña acción de Lindaura resonaba fuertemente en los cielos. Ya caía la tarde rojiza cuando la prueba final del día llegó golpeando con fuerza la puerta casi caída. Una familia campesina numerosa apareció arrastrando grandes bultos pesados y bolsas de tela llenas de amargura y derrota absoluta. Eran trabajadores honestos que habían sido expulsados violentamente de su propiedad por un terrateniente abusivo que alteró ilegalmente los documentos de su pequeña finca para robarles sus tierras legales. «No tenemos ni un pedazo de pan para los niños pequeños», lamentó el padre de familia, bajando la cabeza avergonzado, hundido en la total desesperación de quien lo ha perdido absolutamente todo. Lindaura miró su despensa totalmente vacía. Ya no había ni harina, ni dulces, ni hierbas. Solo letem. Quedaba un frasco minúsculo con un viejo sobrante de comida que guardaba para los casos de emergencia extrema. «Entren, aquí compartiremos el hambre si es necesario», dijo ella con una sonrisa triste, pero rebosante de fe sincera. Preparó un atole sumamente diluido, multiplicando misteriosamente el poco alimento para que todos los niños tuvieran al menos unas cucharadas calientes en el estómago. La familia se fue agradecida, dejando a la viuda físicamente exhausta, pero con el espíritu lleno de luz pura. Exhausta, se dejó caer al suelo de tierra y miró al forastero silencioso. «Se acabó, señor. Ahora sí, ya no me queda absolutamente nada que dar», murmuró. Lindaura estaba sentada en el suelo de tierra seca, con las manos apoyadas en las rodillas temblorosas. «Ya no tengo absolutamente nada material que dar», repitió, con un nudo en la garganta y una sensación de extremo vacío físico, pero envuelta en una profunda paz espiritual que desafiaba toda lógica humana. El forastero, que había observado en silencio cada uno de sus actos de amor desmedido, se levantó lentamente del banco de madera. Caminó despacio hacia ella y sus pasos sobre la tierra batida no hicieron ningún ruido, como si flotara. Se arrodilló suavemente frente a la anciana, mirándola con una ternura infinita que derretía cualquier temor acumulado por años de abandono. «¿Tiene miedo, doña Lindaura?», le preguntó él con una voz que era un susurro cálido. «¿Miedo de pasar hambre, de quedarse completamente sola en la miseria o de morir olvidada por el mundo cruel?» Ella cerró los ojos por un instante, recordando la terrible soledad y las noches de estómago vacío, el cruel rechazo del patrón rico y el frío de la injusticia. «El miedo no soluciona absolutamente nada, señor», respondió ella, abriendo los ojos con una firmeza sorprendente. «Yo elijo la fe. Elijo creer que Dios no me abandona, aunque todo parezca totalmente oscuro a mi alrededor». El hombre misterioso asintió con un gesto de profunda satisfacción divina, y una pequeña luz incomprensible pareció rodear su figura humilde y desgastada por el polvo. «Le voy a revelar un gran secreto, buena mujer», dijo el forastero, inclinándose levemente hacia ella. Su creador nunca guardó silencio absoluto. Él siempre estuvo observando detenidamente cada uno de sus sacrificios callados, la estaba preparando pacientemente en el crisol del sufrimiento extremo, y ahora, justo en este preciso momento de entrega total, está a punto de responder a todas sus oraciones de la manera más hermosa posible. Antes de que Lindaura pudiera preguntar qué significaban exactamente aquellas palabras tan enigmáticas, un ruido metálico y fuerte rasgó el silencio de la tarde en el solitario camino del sertón. Un automóvil bastante maltratado por los años,
Levantando una densa estela de tierra rojiza, frenó bruscamente justo frente a su casa de barro. El corazón de la anciana dio un vuelco repentino y violento en el pecho. Sus manos temblaron al apoyarse en la pared agrietada para intentar levantarse. Sabía instintivamente, por la conexión invisible de la sangre, que una tormenta emocional enorme estaba a punto de cruzar su umbral y sacudir su vida por completo. Un hombre maduro bajó del vehículo apresuradamente, cerrando la portezuela con fuerza y nerviosismo. Lindaura, apoyada firmemente en el marco irregular de la puerta, sintió que el aire se le escapaba de los pulmones cansados. Era Marcelo. Su hijo Marcelo, el mismo que la había abandonado hace más de 10 largos años en busca de una falsa prosperidad en la gran ciudad, escapando cobardemente del trabajo duro y mal pagado en la hacienda opresora. El hombre se quedó paralizado al ver la figura frágil, avejentada y envuelta en pobreza extrema de su madre. Sus rodillas parecieron ceder bajo el peso inmenso de la culpa y corrió desesperadamente a abrazarla. «Mamá, perdóname, por favor», gritó Marcelo, llorando amargamente como un niño pequeño y asustado en el hombro frágil de la viuda. «Te abandoné de la peor manera. Fui un completo egoísta creyendo que el dinero resolvería todos mis problemas». Lindaura, con los ojos anegados en lágrimas de alegría pura, acarició el cabello de su hijo con la misma ternura de siempre, perdonando inmediatamente toda una década de doloroso silencio, cartas sin respuesta y cumpleaños llenos de soledad punzante. Entre sollozos descontrolados, Marcelo le explicó que su sorpresivo regreso no había sido una decisión planificada racionalmente, ni un simple arranque de nostalgia momentánea. Yo estaba muy lejos, metido de lleno en mis asuntos, intentando sobrevivir en un trabajo donde también había mucha explotación, relató el hijo, secándose las lágrimas con la manga de su camisa. Pero hace unas pocas horas sentí una voz fuerte, clara y autoritaria latiendo dentro de mi propio pecho, una voz que me ordenaba dejar todo inmediatamente y volver a casa. Me decía, de manera innegociable, que tú me necesitabas con extrema urgencia y que mi único lugar correcto era estar a tu lado. Lindaura escuchó esa revelación asombrosa y volteó lentamente la cabeza hacia el rincón sombrío de su choza de barro. Allí estaba el forastero, de pie, con los brazos cruzados y una sonrisa leve y profundamente comprensiva dibujada en su rostro iluminado. En ese pequeñísimo pero eterno segundo, la anciana comprendió todo el milagro. Esa voz interior poderosa e irresistible que había guiado a su hijo perdido a través de cientos de kilómetros no era ninguna casualidad del destino ni un capricho ciego de la mente humana agitada. Marcelo finalmente se separó del fuerte abrazo sanador y miró avergonzado a su alrededor. Observó las condiciones deplorables de la casa de barro, la falta evidente de comida y la miseria extrema en la que su madre había sobrevivido dignamente todo ese tiempo de abandono. «Mamá, ¿cómo es que estás viviendo en esta terrible situación? ¿Por qué nunca me pediste ayuda cuando estuve trabajando lejos?», le reprochó él, lleno de un dolor punzante y un arrepentimiento sincero. «Porque nunca quise ser una carga pesada para ustedes», respondió Lindaura con total sinceridad, intentando justificar su orgullo de madre pobre. «Ustedes tenían sus propias vidas difíciles que construir». Marcelo negó fervientemente con la cabeza, arrodillándose de nuevo. «Tú me diste la vida entera y yo te dejé completamente sola y a la deriva. Soy yo quien debe pedirte perdón eterno de rodillas», imploró el hijo con voz desgarrada. Lindaura lo obligó a levantarse, besando sus mejillas húmedas y sonriendo con inmensa paz. «El perdón ya te fue dado, hijo mío», susurró ella. Y en ese instante de profunda reconciliación familiar, Marcelo finalmente notó la presencia serena y silenciosa del misterioso forastero en la esquina de la habitación. Marcelo,
Con los ojos todavía rojos por el llanto reciente y la respiración entrecortada, miró fijamente al hombre silencioso que permanecía estoico en el rincón más oscuro de la habitación de barro. ¿Y quién es este señor, mamá?, preguntó, intentando disimular su evidente confusión al ver a un desconocido presenciando el momento más íntimo y doloroso de su vida. Doña Lindaura se volteó lentamente para presentarlo, con el corazón rebosante de una gratitud inmensa que apenas le cabía en el frágil pecho. Sin embargo, el forastero ya había comenzado a moverse con paso firme y sumamente sereno hacia la puerta abierta. La luz dorada y cálida del atardecer en el ardiente sertón bañaba su espalda, creando una silueta perfecta y majestuosa que parecía emitir un resplandor inexplicable, casi sagrado. «Mi trabajo aquí ha sido completamente terminado», dijo el hombre con una voz profunda que resonó como una melodía de paz en las paredes agrietadas. «Ahora la tarea continúa en las manos de ustedes». Sus palabras simples, pero cargadas de una autoridad divina innegable, hicieron que el aire dentro de la pequeña choza se volviera de pronto liviano y puro, como el aire fresco que anuncia una lluvia bendita después de una larga y cruel sequía. Un impulso desesperado hizo que doña Lindaura corriera torpemente hacia él, tropezando con la vieja silla de madera. «Espere, señor, por favor», suplicó la anciana, aferrándose al marco irregular de la puerta con sus manos temblorosas y agrietadas por el trabajo duro. «¿De verdad no me va a decir cuál es su nombre, ni de dónde viene o hacia dónde va ahora?» El forastero detuvo su marcha, pacífica, justo en la frontera imaginaria entre la sombra protectora de la humilde casa y la luz brillante del camino de tierra exterior. No se volteó por completo, pero giró un poco el rostro, revelando una mirada de infinita misericordia y sabiduría eterna. «Usted ya sabe perfectamente quién soy yo, doña Lindaura», murmuró él, con una dulzura tan grande que logró calmar todas las tormentas internas de la viuda. En lo más profundo de su corazón noble y dispuesto, usted siempre lo supo muy bien. Con esa brevísima y enigmática revelación final, el hombre ajustó su ropa desgastada, acomodó suavemente su viejo sombrero y comenzó a caminar a paso firme y decidido por la larga y polvorienta carretera, alejándose bajo el ardiente sol del final del día. Lindaura se quedó paralizada en la puerta, con la mirada completamente clavada en la figura que se hacía cada vez más pequeña en la inmensidad árida del paisaje. El corazón le latía desbocado y salvaje contra las costillas adoloridas, y unas lágrimas nuevas, puras y cálidas, comenzaron a resbalar libremente por sus mejillas surcadas de arrugas. En ese preciso y mágico instante, una revelación monumental iluminó su mente cansada. Comprendió de golpe el significado de aquella paz sobrenatural en los ojos del desconocido, de la autoridad inquebrantable de sus sabias palabras y de la extraña y poderosa protección que había envuelto milagrosamente su casa durante toda aquella jornada agotadora. Ese humilde caminante envuelto en la pobreza más absoluta, pidiendo agua turbia y comiendo de sus magras reservas de harina, no era un simple campesino extraviado o un trabajador huyendo de la injusticia y la explotación diaria. Marcelo, alarmado y profundamente intrigado por el estado de conmoción absoluta de su madre, se acercó despacio a la puerta. «¿Quién era realmente ese hombre misterioso, mamá?», insistió el hijo, mirando también hacia el camino vacío. Doña Lindaura se giró lentamente hacia su hijo, y en su rostro envejecido brillaba ahora la luz más hermosa y vibrante que Marcelo hubiera visto jamás en toda su vida. Una sonrisa de asombro absoluto, paz inmensa y alegría desbordante se dibujó en sus labios marchitos. «Ese hombre era Jesús, mi querido hijo», susurró ella con una voz cargada de reverencia, temblor y certeza absoluta. Era nuestro Señor Jesucristo en carne viva. La revelación cayó sobre Marcelo con el peso abrumador de una montaña sagrada.
El cielo sobre el árido sertón de Ceará pareció estallar pronto en una gama maravillosa de colores intensos, naranjas y rojos brillantes, como si la mismísima justicia divina estuviera celebrando alegremente aquella revelación de fe inquebrantable. Porque el Creador del inmenso universo, el juez supremo de todos los destinos humanos, no había descendido de los cielos, cabalgando en nubes de gloria estruendosa, ni acompañado por un ejército imponente de ángeles brillantes. Había llegado de la manera más silenciosa posible, revestido con la piel del cansancio, el hambre y el polvo del camino, probando en completo secreto la autenticidad del amor incondicional en el corazón humano. Aquella inolvidable y reveladora tarde de prueba divina, doña Lindaura había superado valientemente el examen celestial más difícil de todos. Aprobó con honores silenciosos, y ahora la inmensa y justa recompensa que el destino le tenía amorosamente guardada comenzaría a llover abundantemente y de forma completamente desbordante sobre el modesto techo de su hogar de barro. Marcelo, sin dudarlo ni un solo instante, decidió abandonar definitivamente la gran ciudad llena de ruido y egoísmo, y se quedó firmemente al lado de su querida madre. Durante la primera semana de convivencia renovada, el hijo reparó hábilmente las goteras del viejo techo con sus propias manos, fortaleció pacientemente las frágiles paredes y llenó hasta el tope la despensa vacía con provisiones frescas traídas del pueblo más cercano. Pero más allá de cualquier ayuda económica, limpieza o reparación física indispensable para la casa, Marcelo trajo consigo el mayor tesoro terrenal, la compañía constante y el calor humano que Lindaura creyó haber perdido irremediablemente para siempre. Por las noches, bajo el enorme cielo estrellado del sertón mágico, la anciana se sentaba tranquilamente y con infinita paciencia maternal le contaba a su hijo todos los extraordinarios detalles sobre el milagro del forastero, reescribiendo la historia de su vida con hilos de oro y fe inquebrantable. Mientras las noches de doña Lindaura se llenaban de conversaciones largas y llenas de amor maternal, los verdaderos milagros comenzaron a llegar a la choza de barro, como si fueran atraídos por un poderoso imán divino. La primera gran sorpresa apareció una mañana brillante, cuando un fuerte ruido de motor interrumpió la tranquila rutina de madre e hijo. Era el ruidoso camión viejo, aquel mismo vehículo desgastado que se había detenido de emergencia el día de la visita del forastero. El conductor saltó de la cabina con una agilidad sorprendente y una enorme sonrisa dibujada en su rostro rudo. Llevaba en sus brazos fornidos dos pesados y abultados sacos de tela. ¡Doña Lindaura!, gritó el hombre, quitándose rápidamente el gorro sudado en señal de profundo respeto y genuina gratitud. Aquel neumático viejo que usted me regaló cuando yo estaba en la ruina y la desesperación me salvó literalmente la vida y mi trabajo, explicó emocionado. Contó que, gracias a esa llanta remendada, logró llegar exactamente a tiempo al inmenso cafetal y entregar la pesada cosecha sin problemas, recibiendo finalmente su merecida paga. Dejó en la humilde sala grandes cantidades de arroz, frijoles y aceite fresco. Usted me devolvió la fe en la bondad humana, dijo antes de marcharse. Ese fue solo el humilde principio de una avalancha de bendiciones inesperadas y multiplicadas. 2 días después, al caer la tarde calurosa, la joven madre que había buscado ayuda desesperada apareció caminando alegremente por el largo sendero de polvo rojo. A su lado, corriendo y saltando con una energía desbordante, venía el pequeño niño que antes ardía en fiebre mortal. Estaba completamente sano, con las mejillas sonrosadas y una sonrisa infantil que iluminó la modesta casa de barro. La mujer venía cargada con pesadas cestas de mimbre llenas hasta el borde de frutas jugosas, dulces caseros y ropas gruesas y abrigadoras para el duro frío nocturno del sertón. Mire, señora Lindaura,
Mi niño sanó por completo gracias a sus maravillosas hierbas benditas y a su inmenso amor incondicional, repetía la joven madre, abrazando fuertemente a la anciana mientras lloraba lágrimas de alegría pura. Yo no tenía dinero, sufría la explotación injusta de la hacienda, y usted me entregó su último remedio sin dudarlo ni un solo instante. El cielo tiene que recompensarla grandemente por lo que hizo, porque mujeres como usted ya no quedan en este mundo egoísta. La serie de emotivos y sanadores retornos continuó con la aparición sorpresiva y casi irreconocible del joven muchacho que antes huía desesperado de la venganza de sus antiguos patrones opresores. Se detuvo en el patio con la cabeza en alto, vistiendo ropas limpias, dignas de un trabajador rural honesto, y mostrando un semblante completamente nuevo y sereno. Había cortado su cabello largo y desordenado, y en sus ojos ya no habitaba ni una sombra de aquel pánico mortal que lo consumía el día que pidió refugio. He venido hoy solamente para darle las gracias, señora bondadosa, anunció el chico con una voz firme y clara que resonó en el patio de tierra. He logrado conseguir un trabajo decente y honrado. Estoy pagando mis viejas deudas poco a poco y he dejado de esconderme como un criminal asustado. Se arrodilló frente a la viuda, tomó sus manos ásperas y las besó con una reverencia casi religiosa. Aquel día oscuro en que usted me ocultó detrás de sus cajones y no juzgó mis terribles errores juveniles, usted no solo salvó mi frágil vida de un arresto violento, usted salvó mi alma entera y me dio la valentía necesaria para cambiar mi destino. La culminación de todas aquellas maravillosas visitas de profundo agradecimiento llegó poco antes del mediodía del sábado, cuando apareció a lo lejos la familia numerosa que había sido cruelmente expulsada de sus tierras debido a documentos y escrituras falsificadas por el patrón abusivo. No traían dinero en efectivo, ni ropas finas, ni regalos comprados, pero cargaban algo muchísimo más valioso e imperecedero para la viuda. El padre, la madre y los 3 niños pequeños venían cargando docenas de delicados árboles frutales, valiosas semillas de hortalizas y pequeñas plantas medicinales envueltas en tela húmeda. Sin pedir permiso ni descanso alguno, pasaron la jornada entera bajo el sol ardiente de Ceará, cavando y plantando en la tierra árida alrededor de la modesta choza de barro. Hemos venido para asegurarnos de que la tierra sagrada de su propiedad comience a florecer abundantemente, explicó el padre de familia, limpiándose el sudor de la frente quemada por el sol con un pañuelo viejo. Queremos que su jardín dé los mejores frutos posibles, exactamente de la misma manera hermosa y desinteresada en que usted dio frutos de amor en nuestra vida rota. Marcelo observaba absolutamente toda esta conmovedora y transformadora escena desde el marco de la puerta de madera astillada, completamente incrédulo ante la magnitud innegable del milagro que se desplegaba ante sus propios ojos cansados. Vio cómo las plantas echaban raíces rápidas en la tierra sedienta. Vio las lágrimas de felicidad genuina corriendo libremente por el rostro arrugado de su madre y escuchó las bendiciones sinceras de toda aquella buena gente a la que doña Lindaura había socorrido desde su miseria absoluta. Madre mía, ¿cómo es posible todo esto? ¿Qué está pasando verdaderamente aquí?, susurraba Marcelo, con la voz quebrada y el alma conmovida hasta sus cimientos más profundos. Lindaura, acariciando suavemente las hojas verdes de una de las plantas medicinales recién sembradas, levantó la mirada hacia el infinito cielo azul del sertón. «Es la mano de nuestro Señor, querido hijo», respondió la anciana, con una sonrisa amplia y resplandeciente. «Es Dios mismo cumpliendo cada una de sus promesas eternas. La justicia divina siempre llega, aunque tarde, para aquellos que deciden caminar aferrados a su fe inquebrantable, incluso en los valles más oscuros de la pobreza total». Pero el mayor milagro de aquella temporada de sanación aún estaba por ocurrir, escondido en el rincón más polvoriento de la humilde choza.
Una tarde sumamente silenciosa, un sonido estridente y antiguo rompió la calma del sertón. El viejo teléfono de disco negro que llevaba colgado en la pared sin emitir un solo ruido durante más de 5 años, comenzó a repicar violentamente. Marcelo, que estaba limpiando sus pesadas botas de trabajador rural, dio un salto, asustado, y contestó con la voz temblorosa, temiendo alguna mala noticia, tal vez algún arresto o una terrible detención de algún conocido en el pueblo. Al escuchar la voz al otro lado de la línea, su rostro se quedó completamente pálido y las manos le sudaron frío. «Mamá», susurró Marcelo pasándole el auricular a la anciana con extrema delicadeza. «Es Julia». Doña Lindaura tomó el pesado aparato y al instante escuchó el llanto ahogado de su hija mayor, aquella que había huido de la explotación buscando una vida mejor y se había perdido en el duro olvido. El rezo constante de una madre compasiva finalmente estaba rompiendo las murallas del tiempo y la distancia, trayendo de vuelta a casa a sus amados hijos. «Perdóname, mamá. Por favor, perdóname por dejarte tan sola», suplicaba Julia desde la lejana ciudad, con una voz cargada de un arrepentimiento genuino que destrozaba el alma. La hija relató, entre sollozos y respiraciones entrecortadas, que su regreso inminente no era producto de la casualidad, sino de una intervención directa de la justicia divina a través de un sueño muy vívido y poderoso. «Soñé con un hombre misterioso vestido con ropas muy sencillas, como un desconocido iluminado que me miró con una paz inmensa y me dijo: «Tu madre te espera, vuelve ya», le confesó Julia a doña Lindaura. Esa voz celestial en el sueño nocturno le dio la fuerza necesaria para dejar atrás a su antiguo jefe abusivo, abandonar el trabajo duro que la consumía lentamente y emprender sin dudas el largo camino de regreso. Lindaura, llorando lágrimas de profunda gratitud y alivio, le respondió con inmensa humildad: «La puerta de esta casa siempre estuvo abierta para ti, mi niña hermosa». Y así, la esperanza que nunca había muerto en el corazón de la anciana se materializó por completo, demostrando que el amor obra siempre en el momento perfecto. Apenas 2 días después de aquella llamada reveladora, Julia llegó a la casa de barro y, para asombro de todos, venía acompañada de Rodrigo, el hijo menor, quien también había sentido ese mismo llamado espiritual urgente para volver a sus raíces familiares. La pequeña casa, que antes solo conocía el frío intenso de la soledad y el miedo constante a cualquier denuncia anónima por parte de los dueños de la propiedad vecina, ahora estaba repleta de abrazos apretados, besos húmedos y un bullicio humano hermoso. Sentados en círculo sobre el piso de tierra batida, disfrutando del rico olor a café fresco que recordaba los buenos tiempos de la cosecha del grano, Lindaura decidió abrir su corazón por completo a sus 3 hijos. La anciana respiró profundo, acarició las manos arrepentidas de los frutos de su vientre y comenzó a relatar la extraordinaria y silenciosa visita de aquel forastero inolvidable. Les contó con lujo de detalles cómo aquel hombre pacífico había llegado caminando con las chanclas cubiertas de polvo rojizo y un viejo sombrero protegiéndolo del sol castigador, pidiendo únicamente un poco de agua turbia y descanso en su banquito. Con una voz sumamente suave pero llena de una emoción incontenible, Lindaura describió cada pequeña prueba de fe que había enfrentado aquel día bendito, desde regalar su última llanta hasta vaciar su despensa. Él vio atentamente cómo le entregué todo lo que me quedaba a personas que sufrían las mismas terribles injusticias que nosotros sufrimos en el viejo cafetal, cuando aquel malvado patrón nos robó la finca y la hacienda, alterando cobardemente nuestros documentos y escrituras legales, explicó la viuda, mientras sus hijos escuchaban en un silencio absoluto y reverencial. ¿Y descubriste finalmente quién era verdaderamente ese hombre que llevaba esas humildes sandalias de viajero, mamá?, preguntó Rodrigo, con los ojos muy abiertos por el asombro infinito y las manos temblando de pura expectación.
Sí, hijo mío, respondió Lindaura con una sonrisa radiante que iluminó todos los rincones oscuros de aquella pequeña habitación. Ese caminante cansado era Jesús, en persona, probando silenciosamente si todavía quedaba verdadero amor en este mundo tan lastimado. La revelación cayó como un rayo de luz deslumbrante sobre los tres hermanos, limpiando todos sus miedos y culpas pasadas. En los meses siguientes, el asombroso testimonio del milagro de doña Lindaura se esparció rápidamente por todo el árido sertón, viajando de boca en boca como un viento fresco de salvación para el alma. La humilde casa de barro de aquel valiente campesino se transformó en un auténtico santuario de puertas abiertas para cualquier persona cansada que necesitara un plato de comida caliente, un sabio consejo o simplemente un abrazo compasivo en medio del dolor. Viajeros solitarios, familias enteras y obreros agotados comenzaron a detenerse allí, no para pedir favores, sino para conocer personalmente a la noble viuda que había alimentado al Creador con sus propias manos agrietadas. La pequeña huerta que la familia rescatada había plantado en el patio trasero floreció de una manera milagrosa, brindando una recompensa abundante de sombra fresca y frutos deliciosos durante todo el año, asegurando el pan diario. Y cada vez que un visitante curioso y emocionado le preguntaba a Lindaura cuál era su gran secreto para recibir semejante bendición celestial, ella señalaba su viejo y rústico banquito de madera y respondía: «No tengo nada material que ofrecer, pero te ayudo con todo mi amor». Los años siguieron su curso implacable sobre el vasto sertón, pero la casa de doña Lindaura, ahora con 80 años cumplidos, se erguía como un faro inquebrantable de esperanza y luz para todo el que pasaba. Ya no era aquella viuda olvidada que temía la brutal explotación de un patrón despiadado o el látigo invisible de la injusticia diaria que azotaba al trabajador rural. Su hogar se convirtió en el refugio sagrado de cualquier campesino agotado por el trabajo duro en la gran hacienda, de aquellos que perdían su cosecha de grano entero por culpa de un jefe sin corazón. Sentada pacíficamente en su alpendre, calzando sus mismas chanclas remendadas y protegida por su viejo sombrero de paja, Lindaura repartía platos de comida humilde a los que huían de alguna denuncia anónima injustificada o del constante miedo a una detención arbitraria. Su vida misma era un rezo viviente, una oración pura y sin palabras que demostraba que la verdadera propiedad no se mide con documentos fríos ni con escrituras selladas por los hombres, sino con la inmensa capacidad de amar y cobijar al prójimo. Una tarde dorada, cuando el sol comenzaba a esconderse pintando el cielo de tonos anaranjados y rojizos sobre la tierra seca, doña Lindaura se encontraba contemplando el largo camino de polvo. De pronto, sus ojos cansados, pero llenos de fe, distinguieron una silueta familiar que se acercaba caminando con paso sereno y firme. Su corazón dio un salto inmenso y las piernas le temblaron de pura emoción al reconocer a aquel desconocido que había cambiado su vida para siempre. No, era un simple forastero perdido buscando la ruta hacia alguna finca lejana. Era el mismísimo Jesús, vistiendo su túnica humilde y sus viejas sandalias de caminante incansable. Ella no lo pensó dos veces. Dejó caer el paño que tenía en las manos y con una agilidad que desafiaba su avanzada edad, corrió hacia él por el camino de tierra. Al llegar frente a su presencia majestuosa y pacífica, la anciana cayó de rodillas llorando lágrimas de alegría desbordante, besando el suelo reseco y agradeciendo el inmenso milagro de volver a ver el rostro de la justicia divina. «¡Señor! ¡Has vuelto!», exclamó doña Lindaura con la voz quebrada por el llanto purificador. Jesús se agachó con una ternura infinita, tomó el rostro surcado de arrugas de la anciana entre sus manos cálidas y le regaló aquella misma sonrisa compasiva que ella jamás había podido olvidar. «Nunca me fui realmente, mi amada hija», le respondió
con una voz que era pura melodía celestial. Solo estaba esperando que comprendieras que jamás necesitaste grandes riquezas, ni un inmenso cafetal, para tener un inmenso valor ante mis ojos. Le explicó dulcemente que su nombre no estaba escrito en los libros de los ricos y poderosos que ordenan un arresto cruel por codicia, sino que estaba grabado con letras de oro eterno en el sagrado libro de la vida. En ese instante mágico y eterno, Jesús la abrazó profundamente, y en ese contacto divino, Lindaura sintió que todos los dolores de su pasado, la humillación de la pobreza extrema y la amargura del despojo, se disolvían para siempre, dejando en su alma una recompensa espiritual que ningún dinero podría comprar. Continúa haciendo exactamente lo que haces, Lindaura, le susurró Jesús al oído antes de separarse lentamente de su cálido abrazo. Sigue amando incondicionalmente, sigue entregando tu luz en medio de la oscuridad, porque mientras existan personas con tu inmensa humildad en este mundo egoísta, yo siempre estaré presente entre ustedes. Con esas palabras grabadas a fuego en el corazón de la viuda, el Creador se dio media vuelta y comenzó a caminar nuevamente por el sendero solitario, perdiéndose de a poco en la brillante curva del horizonte dorado. Ella se quedó allí, de pie en medio de la carretera de tierra, sintiendo una paz inquebrantable que desbordaba su pecho y sanaba cualquier rastro de dolor antiguo. Ya no le importaba en absoluto la inmensa riqueza material de la que alguna vez fue despojada con falsos pretextos legales. Había comprendido finalmente el gran secreto del cielo, que el Creador no busca a las personas perfectas ni a los millonarios rodeados de lujos vacíos, sino que busca desesperadamente corazones generosos, disponibles y dispuestos a compartir hasta su última migaja de pan. Hasta el día de hoy, los viajeros cansados siguen deteniéndose en aquella pequeña casa de barro en lo más profundo del sertón, encontrando siempre la puerta abierta de par en par. La viuda octogenaria, rodeada ahora del amor incondicional de sus hijos y de la inmensa comunidad que ella misma ayudó a formar, sigue repitiendo su frase sagrada: no tengo nada material que ofrecer, pero te ayudo con toda mi alma. Y es que Dios no exige que seas un potentado dueño de grandes extensiones de tierra para hacer el bien. Él simplemente te pide que abras tus manos y tu corazón al que sufre en silencio. Él no aparece únicamente en los grandes templos adornados con oro. Muchas veces se presenta disfrazado de un vagabundo, agotado, con hambre y sed, golpeando tímidamente a tu puerta para probar la verdadera grandeza de tu espíritu. Doña Lindaura demostró que cuando entregas todo sin esperar nada a cambio, te conviertes en la persona más inmensamente rica del universo entero, porque la gracia de Dios vivirá eternamente bajo tu humilde techo.